en punto. Bueno, sean todos bienvenidos a una conferencia más de conocimiento de sí mismo. Hoy día lunes, pues vamos a profundizar sobre una conferencia de la fase B. Entonces sean todos bienvenidos a la transmisión del día de hoy. Les recuerdo a todas las personas que entran a la transmisión que los lunes son las conferencias de la fase B. Por lo tanto, hoy vamos a estudiar este tema llamado 3 clases de tantrismo, la conferencia de la fase B. Y quiero recordarles que la fase A la estamos transmitiendo los martes, miércoles, jueves, sábados y domingos. Entonces, para que todos estén muy pendientes también de las conferencias de la fase A, para tener de pronto una mejor claridad en las conferencias de la fase B, se hace necesario que estemos viendo las conferencias de la fase A. Eso nos va a permitir comprender mucho mejor estos temas. Bueno, para las personas que de pronto no me conocen, mi nombre es Leonardo Reyes, instructor de conocimiento de sí mismo. Con ustedes voy a estar hablando de la fase B los días lunes, y los días jueves vamos a estudiar un poco la fase A, y los días viernes vamos a hacer prácticas en vivo. Entonces sean todos bienvenidos. Les recuerdo también que los días martes, jueves y sábados estamos realizando unas prácticas a las 8 de la mañana, prácticas en vivo que estamos haciendo por la aplicación Meet. Entonces, si alguno de ustedes quisiera participar, estos links los estamos enviando en los grupos de WhatsApp. Entonces pueden también inscribirnos a los números de WhatsApp y con gusto los ingresamos a los grupos de WhatsApp donde estamos enviando los links para las prácticas. Este es un curso de 75 conferencias llamado Conocimiento de sí mismo, que está enseñando las herramientas básicas para el despertar de la conciencia. Entonces, dentro de esos pilares está el pilar del nacimiento espiritual, que tiene que ver con la sexualidad tántrica. Por eso la conferencia de hoy de la fase B nos va a hablar sobre lo que es la sexualidad tántrica. Pero también vamos a hablar de los otros dos pilares, que es la muerte psicológica y el sacrificio por la humanidad, que es transmitirle estos temas a toda la humanidad. Vamos saludando por acá a las personas que se unen a la transmisión. Por acá está Guido Antonio. Hola Guido Antonio, muy buenas tardes. También está Cristina, también está Angélica, está John Howard, está James también, está Bernie. Hola Bernie, bienvenidos. Está Alicia, está John Jairo, está Ariel Andrés, Nazaret Rosas. Bueno, bienvenidas y bienvenidos todas las personas que se van uniendo a nuestra transmisión del día de hoy. Hoy hablando sobre lo que son las 3 clases de tantrismo. Sí, vamos a hablar de lo que es el tantrismo blanco, el tantrismo negro y el tantrismo gris. Bueno, pienso que ya es hora de empezar con el tema del día de hoy, llamado 3 clases de tantrismo. Bueno, entonces el objetivo, como les iba comentando de esta conferencia, es que nosotros conozcamos los 3 tipos de tantrismo o de sexualidad que existen, de la cual nosotros estamos pues íntimamente relacionados. Vamos a aprender las características de cada una de ellas y vamos a aprender a definirnos en alguna de estos tipos
de sexologías o estos tres tipos de actos. Entonces vamos a explicar qué es tantrismo, quiénes son los tantras, qué tipos de tantrismo existen y bueno, cómo aprender a diferenciarlos. Primero que todo vamos a hablar qué es el tantrismo. El tantrismo se le conoce como una práctica sexual. Lo que quiere decir es que todas las personas que han practicado sexo de alguna u otra forma han practicado tantrismo. ¿Quiénes son los tantras? Los tantras pues vendrían siendo las personas que practican la transmutación sexual. Entonces podríamos decirlo así que existen los tantras varones o activos y los tantras mujeres o hembras o pasivas o receptivas. Entonces eso es el tantrismo para que lo vayamos entendiendo. A veces hemos escuchado sobre tantrismo, sobre sexo tántrico. Pues de alguna otra forma es una redundancia, pero también lo que nos quiere decir es que tantrismo es un sexo ya con propósito, con un conocimiento del poder que tiene la sexualidad. Entonces, para que nos vayamos entrando en contexto, hoy vamos a hablar sobre la práctica del tantrismo, como es la práctica de la transmutación sexual. Entonces, partiendo de eso, podríamos decirlo así, que existen tres tipos de tantrismo. Entonces, existe un tantrismo blanco. En el tantrismo blanco, entonces vamos a ver que la base del tantrismo blanco es la castidad. La castidad quiere decir el no derrame de la energía sexual. Y existe otro tantrismo, que es el tantrismo negro, que ya corresponde a alguien que a través de unos ritos mágicos derrama la energía sexual y después de que la derrama vuelve y la reabsorbe y de esta forma empieza a engordar el órgano condartiguador, del cual ya vamos a hablar un poco. Y ese órgano le va a empezar a dar algunas facultades a ese mago negro. Pero en este caso, estos tipos de tantrismo tienen un conocimiento sobre el poder de la energía. Unos lo van a hacer para elevar la conciencia, que es el tantrismo blanco, y otros los van a utilizar para crear dentro de sí más maldad, crear más ego, fortalecer más su propio diablo interior y en ese caso también desarrollar poder hacia la parte negativa. Y además de eso, existe otro tipo de tantrismo, que es el tantrismo gris. Entonces, el tantrismo gris es un rito también sexual donde se une unas personas, pero sin propósitos trascendentales, simplemente buscando el placer del orgasmo y la eyaculación. El tantrismo gris es el que actualmente la mayoría de la sociedad practica, donde cree que el derramar la energía sexual es el objetivo de la sexualidad. Lamentablemente, sin que las personas se den cuenta, poco a poco van a terminar cayendo en lo que es el tantrismo negro. El tantrismo gris siempre va a conducir a el tantrismo negro. Bueno, entonces, el objetivo de hablar hoy de esta conferencia es que logremos comprender estos tres aspectos, que logremos ver todo lo relacionado con el tantrismo blanco, el tantrismo negro y obviamente el tantrismo gris. ¿Listo? O el sexo enfocado a la práctica blanca, el sexo enfocado a la práctica negra y el sexo gris, que es el sexo por ignorancia que practica la mayoría de la sociedad. Estos dos tipos de seres que conocen el poder de la magia van a empezar a combatirse, tanto en el exterior como en el interior.
Nuestros yoes magos negros van a intentar que nosotros forniquemos, que nosotros derramemos la energía, que cojamos por el lado oscuro del sufrimiento. Y el tantrismo blanco, nuestra conciencia, va a luchar contra esos demonios para poder liberarnos y para poder acabar con ellos y así aumentar nuestros niveles de conciencia. Entonces, siempre va a haber una pelea entre lo que es el poder de lo negro, o podríamos decirlo así, de la ignorancia, y el poder de la conciencia. Entonces vamos a hablar ahora sí de cada uno de estos tres tipos de tantrismo. Bueno, entonces empecemos a hablar sobre el tantrismo blanco. Entonces, el tantrismo blanco tiene un principio y es la castidad. Entiéndase por castidad la pureza que hay en los centros de la máquina humana. Cuando hay castidad o pureza en el centro sexual, no hay un deseo de derramar la energía sexual. Por lo tanto, no hay fornicación, no hay orgasmo ni eyaculación. Entiéndase como fornicación el derramar la energía sexual. Entonces, cuando la persona logra la castidad, en su centro sexual hay pureza y no hay ese morbo o ese deseo de expulsar la energía sexual. Pero hay deseo sexual, que es algo muy diferente. La mayoría de las personas solo conocemos el deseo sexual, llamémoslo lujurioso o morboso. Pero en la medida que nosotros vamos eliminando esos defectos de la lujuria, empieza a aparecer unas ansias de ser o una excitación orientado al deseo de avanzar espiritualmente. Entonces, eso va a ser la castidad. El otro principio que va a requerir la práctica de tantrismo blanco es la fidelidad. Entonces, esta práctica solo se puede realizar con una única pareja. Y obviamente va a requerir de amor. Amar a esa persona con la cual se va a practicar el sexo. Y también se va a necesitar que ambos tengan un anhelo espiritual, porque en el fondo el amor es Dios. Con este tipo de sexualidad, entonces se van a ir creando unos cuerpos que son los cuerpos existenciales del ser. Se va a despertar un poder que se llama el poder de la Kundalini. La serpiente Kundalini representa a nuestra Madre Divina y tal vez la podemos ver acá mucho mejor en la representación de estos cuerpos. Por ejemplo, la podemos ver acá como esta serpiente de luz, que también es la representación de la serpiente de bronce que curaba a los israelitas en el desierto. Entonces, en la medida en que esta serpiente va subiendo por cada uno de nuestros cuerpos, entonces empieza a haber una regeneración. Primero se va a regenerar el cuerpo físico. Para eso se va a requerir subir 33 vértebras, como hemos hablado, por la columna vertebral. Cada vez que se va haciendo una práctica de sexo, una vez se ha prendido el fuego sagrado, la energía empieza a condensarse vértebra por vértebra. Cuando se condensan las primeras 33 vértebras, se regeneraría el cuerpo físico. Luego se tendría que regenerar el cuerpo vital, luego el cuerpo astral, mental y causal. Cuando se saca ya en el cuerpo causal, lo que se tiene que hacer es decidir coger el camino directo para poder unirse con este cuerpo que se llama el cuerpo búdico y el cuerpo ático. Entonces, esos son los cuerpos existenciales del ser. Y algo que es importante que es que el tantrismo blanco, para llegar ya a lograr el tantrismo blanco, se necesita que la persona ya no fornique. ¿Sí? O sea, vamos a necesitar que se elimine completamente al yo fornicario. Y como muchas personas lo saben, el yo fornicario se logra eliminar completamente, en este caso estamos hablando del fornicario sexual, cuando se regenera el cuerpo vital. Entonces, no podríamos en el inicio del camino espiritual
en el camino de nuestras primeras prácticas de transmutación sexual, no podríamos llegar a decir que estamos practicando tantrismo blanco, porque el verdadero tantrismo blanco ya se da a partir de cuerpo vital, cuando nosotros ya hemos regenerado cuerpo vital y hemos eliminado al yo fornicario, como lo iba comentando. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para la práctica del tantrismo blanco? Entonces, como les iba comentando, vamos a necesitar fidelidad. Entonces, vamos a necesitar una pareja estable. Ojalá que esta pareja nos quiera colaborar en la práctica de la transmutación sexual. Recuerden que es una única pareja. Si la persona está soltera, puede a través de la práctica del desdoblamiento astral preguntarle al Padre y a la Madre Divina, pues, quién es la pareja con la cual uno debería hacer este trabajo. Si la persona ya tiene su familia constituida, ya está casado, pues tiene que hacer el esfuerzo por decirle a su pareja que le ayude en la práctica de la transmutación sexual. Eso sería lo más indicado. En el caso de que la pareja no le quiera colaborar en el trabajo de la transmutación sexual, pues ya tendría que averiguar internamente en astral qué es lo que el padre decide para ese proceso. Bueno, lo segundo es que se va a necesitar buscar la castidad. O sea, que ambos miembros, esto es muy importante, que ambos miembros no quieran derramar la energía sexual, sino que quieran y conozcan la práctica para canalizarla hacia adentro y hacia arriba. Y, como les iba comentando, se va a necesitar amor. Si la persona no se enamora de la pareja, si siente estados de rabia, de una lujuria extrema, o se siente obligado a hacer la práctica, o sea, si la persona no está completamente comprometido con la relación, pues va a ser muy difícil que la Kundalini se despierte. Entonces, por eso hay que aprender a querer, a valorar y a respetar a la pareja. Siempre que la pareja no se irrespete y trabaje la ira, siempre va a haber una buena comunicación entre la pareja y eso les va a ayudar a que se prenda el fuego más rápido y que se pueda ascender en esta escalera del tantrismo blanco. Bueno, ¿cómo es la práctica? Entonces se necesita un lugar. Sabemos que el lugar pues es el altar, es el cuarto nupcial, donde se recomienda que en este lugar no hayan electrodomésticos, no esté ni el televisor, especialmente no esté el televisor, ojalá el computador también lo saquemos del cuarto donde se hace la práctica de la transmutación sexual, ni radio, ni nada de eso. Y en este lugar solo pueden haber dos personas, en este caso pues la pareja. No puede estar, digamos, el bebé, porque sé que hay muchas personas que tienen a su bebé en el cuarto donde la pareja practica el arcano y eso no debe ser. Entonces, las otras personas tienen que dormir en un cuarto aparte. Entonces, cuando ya uno está en el lugar y está dispuesto a hacer la práctica con la pareja, con la esposa, o en el caso de la mujer con su esposo, entonces siempre tienen que hacer el canto del Belilín y el círculo mágico. Si no se hace este cierre energético, lamentablemente la logia negra penetrará y hará que haya una caída sexual. Por lo general es así. Entonces siempre se tiene que haber el cierre energético. Bueno, después de que ya se hizo el cierre, vamos a hacer una súplica al Padre y a la Madre, cada uno con sus palabras, cada uno mentalmente la va a hacer. En esta súplica se les debe pedir a la Madre y al Padre que por favor nos encierren al demonio de la mente, puesto que la mayoría de las caídas se dan por la mente. Entonces uno le puede decir, Padre, por favor enciérrame a este demonio de la mente, enciérrame la mente para poderme estar muy concentrado. Se le debe pedir mucha castidad, se le puede pedir ahí al Padre y a la Madre que le ayuden a uno a estar muy relajado. Recordemos que mientras la persona más relajado esté, más fuego puede ascender a través de la práctica de transmutación sexual. Si hay alguna tensión en el cuerpo, es como si la energía se desviara para esas tensiones. Entonces,
También uno debe pedirle al padre que le ayude a estar muy relajado. Bueno, una vez se hace la petición al padre y a la madre, que es una petición entre comillas corta, luego se pasa a un proceso, y ahora sí, de besos y caricias. El objetivo de este proceso de besos y caricias es que el yoni o la vagina llegue a la lubricación. Esto ya es algo muy íntimo de la pareja, pero sí tiene que haber algo de conciencia. Y la conciencia radica en que mientras la pareja esté, mientras más relajada esté y mientras más concentrada esté en ese momento, en ese momento ya puede eliminar defectos si así lo desea. Entonces más rápido va a llegar ese proceso de lubricación y también más rápido va a llegar el proceso de erección. ¿Listo? Todo el cuerpo de la mujer se puede tocar, el cuerpo del varón también se puede tocar. El varón también, por ejemplo, puede tocar el yoni o la vagina para saber si la mujer ya está lista o no. Una vez los órganos sexuales están listos, entonces se procede ahora sí a la unión sexual. Y es en ese momento donde ya cuando se da la conexión sexual ya no debemos eliminar defectos, puesto que se mezclarían las prácticas. ¿Listo? Se pueden en ese momento hacer unos pequeños movimientos como para que los órganos sexuales queden bien acoplados. ¿Listo? Y una vez ya estén los órganos sexuales listos, no es que estén sobreexcitados, eso es un concepto que tenemos que derrumbar. En las prácticas de tantrismo blanco jamás hay una sobreexcitación. Estamos hablando de que hay una potencia sexual entre el hombre y la mujer. Para hacer el trabajo de la regeneración del cuerpo físico y el cuerpo vital, vamos a utilizar esta práctica que se le conoce como la clave de Fa o también se le conoce como la clave del bastón. Entonces, vamos a explicar cómo es este ejercicio, porque es el básico para el trabajo de la alquimia o de la regeneración del cuerpo físico y del cuerpo vital. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es que se debe inhalar, ¿sí? Por esto, como ustedes ven de pronto acá, se inhala por 20 segundos. Entonces el varón empieza a inhalar el aire, lo inhala por la nariz. Es importante que siempre sea inhalado por la nariz, baje hacia el estómago y luego baje hacia los testículos. ¿Listo? Eso es muy importante. Cuando nosotros estamos haciendo el ejercicio de respiración, siempre el aire debe ir a las gónadas sexuales en el caso del varón y en el caso de la mujer a los ovarios, más nunca al aparato sexual. O sea, que uno no debe imaginar que el aire baja al falo. Eso no se debe hacer, puesto que donde está la mente se va la energía. Y como el falo está dentro del yoni, eso podría generar una sobreexcitación. Entonces vamos a llevar el aire hacia las glándulas sexuales. La mujer también va a hacer el mismo ejercicio. Ella inhalará por la nariz muy despacio, muy lento y llevará el aire hacia sus ovarios. Bueno, una vez ya se hizo el ejercicio de inhalación, recordemos que inhalar es que el aire entra. Bien, ya una vez hemos inhalado, vamos ahora a retener el aire. Y acá juega algo muy importante que es la imaginación. Nosotros debemos imaginar cómo el aire va desde las glándulas sexuales, ¿sí? Va hacia el coxis. En ese caso, cuando llega al coxis, es importante que la persona como que se relaje y se suelte. Mas no se debe hacer presión o apretar los esfínteres o apretar el ano, nada de eso. Si se hace eso, pues la energía se desvía. Al contrario, lo que se tiene que hacer es que la persona, cuando empieza a retener, se suelta, se relaja, y eso le permite que la energía suba. Acá, a partir de ahí, uno va a empezar a imaginarse cómo sube un hilo dorado de esta forma, mientras va reteniendo. Es importante, si la persona lo quiere hacer, que cada vez que se va imaginando que la energía va subiendo, uno va a empezar a imaginarse cómo empieza como a relajarse cada vez más, hasta que llega al entrecejo. Listo, hace este movimiento. La mujer hace exactamente lo mismo de los ovarios
que están un poco más arriba que los testículos. Entonces ella debe imaginar que la energía baja por el útero, luego da el giro, entra por el coxis y se empieza a imaginar el hilo dorado cómo llega hasta el entrecejo. Una vez ya retuvimos el aire y hemos imaginado que el aire ya llegó o la energía ya subió hasta el cerebro, entonces vamos a exhalar. Vamos a exhalar con el mantra I alargado. Y recordemos que el mantra I tiene que ver con el elemento fuego y en este caso tiene que ver con el factor de la muerte psicológica. ¿Listo? Entonces ahí es como si estuviéramos de alguna otra forma fortaleciendo la justicia entre nosotros mismos. Y ahí se está mezclando el azufre en nuestra copa. Bien, después de que se hace este ejercicio, vuelve y se repite, vuelve, se inhala, se retiene, se imagina que empieza a subir el hilo dorado por la columna vertebral, luego llega de nuevo al entrecejo y luego vuelve y se exhala, ahora con el mantra A alargado. Por 20 segundos. El mantra A está muy relacionado con el elemento agua y el elemento agua tiene que ver con el mercurio, con la energía sexual, que en este caso se está mezclando con el azufre que ya subió a nuestra cabeza. Luego volvemos a hacer el ejercicio respiratorio, vuelve, se inhala, se retiene, se imagina que la energía sube, llega hasta el entrecejo y en este caso en la tercera vez se pronuncia el mantra O alargado. O. Este mantra representa la sal o también está relacionado con el espíritu Origon, quiere decir en latín, que quiere decir origen. Entonces ahí te empieza a mezclar a través de estos tres mantras el azufre, el mercurio y la sal, que son los elementos que se necesitan para fabricar la piedra filosofal y transformar los mercurios. Bien, si se hace el ejercicio bien, se va a empezar a experimentar cómo se baja la potencia sexual. Eso siempre se experimenta cuando se hacen estos tipos de prácticas. Cuando se baja la potencia sexual, ¿qué vamos a hacer? Se hacen movimientos muy suaves. Es bueno que la persona cuando está haciendo los movimientos, para no sobreexcitarse, puede concentrarse en el entrecejo y debe estar muy relajado. Ese es el éxito de la práctica. Concentrarse acá y estar muy relajado e imaginar muy bien. Si la mente está entretenida, concentrándose acá y imaginando, y el cuerpo está muy relajado, no va a haber peligro de caídas sexuales. Una vez se recupera la potencia sexual, ¿qué quiere decir recuperar la potencia sexual? Que vuelve a haber erección, que vuelve a haber lubricación, entonces vuelve otra vez y digamos que ahí la pareja puede detenerse y vuelve y hace el ejercicio de inhalar, retiene, sube la energía y luego otra vez vuelve, inhala, retiene, lleva la energía hasta el entrecejo y exhala con el mantra A. Si se baja la potencia, vuelven y se hacen movimientos muy suaves. Es importante que siempre se tenga un punto de control. El punto de control es que hay erección, pero no hay sobreexcitación. O en el caso de la mujer, hay lubricación, pero no está sobreexcitada. Simplemente se tiene que llevar a que haya potencia sexual. Después de un tiempo, digamos después de media hora, 1 hora, 2 horas, eso depende de la potencia sexual y del trabajo de muerte de cada pareja, van a empezar a sentir como así se muevan, empieza a perderse la potencia, no se recupera la potencia. En ese caso, pues ya queda muy poca energía y cuando así se muevan y ya no haya erección o lubricación, en este caso se termina la práctica, pero lo importante es que no se llegue jamás a la sobreexcitación y mucho menos a la fornicación. Entonces, a través de esta práctica del bastón o la clave de Fa, vamos a regenerar el cuerpo físico y el cuerpo vital. Cuando nosotros ya vamos en cuerpo astral, o sea, para la fabricación de cuerpo astral, mental, causal, y es muy probable que para los cuerpos de oro en la segunda montaña, vamos a necesitar hacer una práctica parecida, pero distinta, llamada la clave de sol.
Entonces, la clave de sol, en este caso, vamos a explicarla, se hace exactamente lo mismo, pero vuelvo y les digo, este es un ejercicio de transmutación sexual que se hace a partir de cuerpo astral. Pero lo vamos a explicar porque es muy sencillo. Es casi igual que el anterior. Entonces, cuando se inhala, la pareja va a empezar a imaginar, lo vamos a, va a empezar a imaginar cómo entra el aire por la nariz, de igual forma baja hacia los pulmones, luego baja hacia las glándulas sexuales. ¿Listo? Normal. Luego, posteriores, entonces la pareja debe empezar a retener. Cuando retiene el aire, entonces hace exactamente lo mismo. Imagina que va de las glándulas sexuales hacia el coxis y ahí empieza a imaginar cómo va subiendo. Pero acá es donde hay un pequeño cambio. Entonces, mientras retiene, va imaginando, en este caso, ahora entra por acá, sube al entrecejo y, bueno, va por acá, sube al entrecejo, luego ahí sí va por la glándula pineal, da un giro y se enrosca en el corazón. Y cuando llega al corazón, en ese momento se pronuncia el mantra igual. Y luego vuelve y se hace el mismo ejercicio. Vuelve y se inhala, se retiene, sube la energía. Cuando se retiene, se imagina que sube. En este caso, cuando llega al centro motor, sube hasta la glándula pituitaria, luego da el giro por el cerebro y luego baja al corazón. Y cuando baja al corazón pronuncia el mantra ah. Y luego hace el mismo ejercicio de inhalación, retención, haciendo este giro hacia el corazón. Entonces, a través de la regeneración del cuerpo físico y el cuerpo vital, la energía llega hasta el entrecejo. A partir de cuerpo astral en adelante, las energías bajan al corazón. Y la razón es porque nosotros en este caso vamos a regenerar cuerpo físico y cuerpo vital, por eso la energía va hasta acá. Y cuando vamos ya a hacer las creaciones, que ya sería la creación del cuerpo astral, en este caso sí baja al corazón. Fíjense ustedes que lo primero que se crea en un bebé es el corazón. Entonces con los cuerpos internos es igual. Va desde el corazón y desde el corazón empieza a desarrollarse cada uno de los cuerpos espirituales. Bueno, esa es la práctica de tantrismo blanco, tanto para la regeneración del cuerpo físico y cuerpo vital, y de ahí para adelante para la creación de los otros cuerpos. ¿Listo? Bueno, algunas recomendaciones. Bueno, y lo importante, ¿no? Retirarse sin derramar la energía sexual. Eso es lo más importante. Bueno, unas recomendaciones que la mayoría de las personas ya conocemos. En esta práctica no se debe realizar cuando se está en lactancia. Tampoco se debe realizar cuando está en embarazo y mucho menos en el periodo menstrual. Una vez por noche o una vez al día, cada 24 horas, y se debe esperar 2 horas para poder bañarse después de que se hace esta práctica. Bueno, esa es la práctica del tantrismo blanco. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el tantrismo negro. El tantrismo negro es una práctica donde las personas conocen el secreto del sexo. Lo que quiere decir es que las personas conocen que la energía sexual es el Espíritu Santo y que tiene la capacidad de crear. Y de igual forma saben que tiene la capacidad de destruir. Si la persona empieza a crear defectos, destruirá las bases de la conciencia que tiene. Pero de igual forma, si la persona empieza a crear su conciencia, empieza a desintegrar o a eliminar la maldad que hay en su interior. Entonces, eso es la base del tantrismo negro, es que se tiene el conocimiento de que el sexo tiene el poder de crear, tanto para lo bueno como para lo malo. Lo que quiere decir es que todas las personas que ya conocemos los secretos del sexo, ya no se nos puede llamar grises, como lo vamos a hablar ahorita.
Ya en este momento, cuando nosotros vamos a practicar el sexo, o somos magos negros o tántricos negros, o somos tántricos blancos. O bueno, estamos intentando llegar al tantrismo blanco. Bueno, eso es lo primero, que ya se tiene un conocimiento. Y aunque ya se tenga el conocimiento, se busca la fornicación. O sea que hay orgasmo y hay eyaculación, aún sabiendo el valor de la energía. Recordemos que cuando se derrama la energía sexual a través del orgasmo o de la eyaculación, se crean todos los yoes. Esa es la famosa caja de Pandora que cuando se abrió sacó toda la maldad del mundo. En este caso, cuando la persona llega al orgasmo y la eyaculación, puede llegar a crear casi 8 millones de efectos por cada orgasmo o por cada eyaculación. Pero si la persona ya conoce el secreto del sexo, entonces cuando bota la energía sexual, que eso es lo que hacen los tántricos negros, cuando botan la energía sexual, después de que la botan, vuelven y la reabsorben, que obviamente pues no vamos a explicar cómo se hacen esos ritos de magia negra. Cuando la energía sexual sale del cuerpo físico, pues se contamina con algo que vamos a llamar átomos lunares, y cuando la reabsorbe, es como si reabsorbiera todos esos átomos lunares y los manda para el órgano cundartiguador. ¿Sí? Este es el famoso órgano cundartiguador, y acá empieza a quedar toda la energía condensada a través del tantrismo negro. Esa cola es la que le da los poderes al brujo o al mago negro. Entonces, toda persona que hable del despertar de la conciencia, pero que promueva la fornicación, pues obviamente es un mago negro, que muchos de ellos terminan disfrazando las intenciones de despertar en el mal con algo blanco, con el propósito de atraer incautos. Bueno, las bases del adulterio, además de la fornicación, pues es el adulterio, porque el tántrico negro pues puede practicar o ligarse con varias personas, y el desamor, el odio. Por eso cuando uno tiene un estado de desamor hacia la pareja o un estado de odio y va a practicar el sexo con una emoción negativa de esas, es muy probable que haya una caída sexual o que le cataloguen esa práctica como una práctica de tantrismo negro o de brujería. Porque en las prácticas de tantrismo blanco, como les decía, debe surgir y existir el amor. ¿Listo? Entonces, por eso lo importante de ser fiel a la energía de uno y a la pareja, en todos los aspectos. Bueno, entonces esa es la base del tantrismo negro. ¿Cómo se llega al tantrismo negro? Que eso vale la pena que lo estudiemos, porque nosotros podemos estar en este proceso ya cuando estamos practicando la transmutación sexual y no hemos logrado la castidad. Por lo general, para volverse un tántrico negro, la persona, primero que todo, tiene el conocimiento que estamos explicando. Entonces, tiene el conocimiento de que se puede volver blanco o puede volverse negro si sigue derramando la energía sexual. En ese caso, pues ya todos estamos en este caso, en ese proceso, porque ya todos conocemos el valor de la energía. La persona empieza a practicar la transmutación sexual, pero no logra la castidad. Y eso es muy peligroso, porque si la persona no logra la castidad, entonces, sin darse cuenta, pues todas esas prácticas ya son de tantrismo negro. Aunque de pronto tenga las mejores intenciones, está derramando la energía sexual. Después, si la persona no logra la castidad rápido, empieza a pensar que eso es muy difícil. Empieza a meterse en la idea fijas que eso es casi imposible, que llegar a la castidad casi no se puede. Después la persona empieza a sentir que eso es como para gente demasiado adelantada, ese proceso de la castidad, y hasta le empieza a meterle miedo a la práctica de sexo. Ese es como el segundo paso del tantrismo negro, porque de todas maneras es necesario la cópula sexual si queremos avanzar. Bueno, después si la persona no logra la castidad,
pues es muy probable que ya empieza a tener de nuevo caídas sexuales, pero ya no lo ve como algo grave, ya lo ve como un chiste, como una risa, ya termina diciendo, bueno, pues qué hijo de madre, ¿qué se puede hacer? Y empieza a ya acostumbrarse o en algunas ocasiones a derramar la energía a voluntad, aún sabiendo pues que está durmiendo su conciencia, está reviviendo los yoes muertos. Hasta que llega un momento donde ya no le importa seguir fornicando, seguir derramando la energía sexual, ya no busca la cópula sexual para la transmutación, sino simplemente por placer. Y eso hace indiscutiblemente que despierte el mago negro. Cuando se despierta el mago negro, lo más normal es que se termine cayendo en adulterio. ¿Por qué? Porque al traicionar la fidelidad, la castidad y el amor, al traicionar el conocimiento de la Madre Divina, de igual forma sigue creciendo entre sí mismo el adulterio y ese tipo de personas por lo general siempre terminan en adulterio. Y ya habiendo adulterado, habiendo fornicado, puede entrar en sus estados de lástima de sí mismo, en todo lo que quieran. Y ya por último, ya empieza a practicar sexo para despertar en el mal. Ese es el camino que la mayoría de los tántricos negros han cogido. La mayoría de los tántricos negros fuertes tuvieron el conocimiento de los tres factores, no lograron la castidad y terminaron ya después de un tiempo haciendo ritos mágicos para despertar en el mal. Entonces, por eso es tan importante hacer el trabajo sobre el estudio del instinto. Nosotros el día sábado en la mañana hicimos la práctica, la meditación sobre el centro instintivo para lograr la castidad. Esa práctica ya está en el canal de YouTube, si de pronto la quieren mirar, en el conocimiento de sí mismo en vivo. Ahí está cómo es la práctica para eliminar las sensaciones del centro instintivo. Se hace necesario lograr la castidad lo más rápido posible para no llegar a caer en lo que es el tantrismo negro. Ya para terminar, cuando el tántrico negro ya cayó en este proceso, a él le van a empezar a pagar ya para bajar en sus niveles de anagarika, que así se le conoce, para poder bajar más o engrosar más su órgano cundartiguador, le van a pedir confundir a la mayor cantidad de personas. A los tántricos negros les pagan por el número de almas que logran llevar al abismo. Y esa es la razón por la cual encontramos varios líderes espirituales, entre comillas líderes espirituales, varios magos negros que promueven la fornicación, que promueven el orgasmo y la eyaculación, que promueven la masturbación, que promueven el adulterio. ¿Sí? Entonces ellos son simplemente tántricos negros que se están camuflando, como lo podemos ver acá, se ven como mansas ovejas, pero detrás de eso son personas que están despertando en el mal. Por eso, cualquier grupo espiritual que les hable de que se puede fornicar, que no hay ningún problema. Hay grupos, por ejemplo, espirituales que hablan que se puede fornicar si ya uno se casó, pero eso es absurdo porque, como lo hemos venido hablando, casarse es la unión entre el hombre y la mujer, entre el falo y el yoni, eso es un matrimonio. Entonces camuflan la fornicación con el adulterio, con el tener sexo sin estar casados. Todo eso son, pues, magos negros que están buscando despertar en el mal. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado. Se necesita de fidelidad, castidad y amor para lograr desarrollar el tantrismo blanco y despertar el kundalini. Bueno, ya para terminar, ahora sí la conferencia, vamos a hablar del tercer tipo de tantrismo, que es el tantrismo gris. En el tantrismo gris, lo único que se busca es el goce animal. O sea, es el sexo que se hace por buscar el orgasmo y la eyaculación. No hay ningún otro propósito. Simplemente son dos personas completamente ignorantes. Cuando digo ignorantes es que no conocen que el sexo tiene el poder y como no conocen el poder que tiene la energía, la expulsan
como animales. Entonces busca la mujer llegar al orgasmo y el varón llegar a la eyaculación. Entonces, este es el tantrismo negro. Obviamente, cuando derraman la energía sexual, pues de igual forma terminan creando más defectos, terminan compartiendo el karma de la persona con la cual se practicó el sexo. Ellos ni siquiera lo saben y siguen haciendo este acto de expulsión de la energía creadora sexual. Pero lo grave es que todo tántrico gris siempre termina convirtiéndose en tántrico negro. Lo más probable es que una persona que empieza a practicar el sexo por el goce animal, después, sin darse cuenta, va a buscar, digamos, hacer que la pareja expulse varias veces la energía sexual para subir su orgullo, y ahí ya no va simplemente por el placer de derramar la energía, sino ya va por el placer del orgasmo y de la eyaculación. Ya después empieza a buscar ligar, degenerar más a las personas, depravar, ya empieza el sexo oral, el sexo anal, y empieza todo el proceso de degeneramiento que tarde o temprano termina haciendo que la persona se vuelva mago negro. Bien, entonces ya para concluir la conferencia, entonces acá nosotros ya tenemos que definirnos. Ya conocemos que el sexo tiene el poder. Tenemos que buscar lograr la castidad. Si está soltero o se está soltera, es necesario pues hacer el mayor esfuerzo para solucionar ese proceso de pareja lo más rápido posible para empezar a crearnos como magos blancos. Ese sería el tantrismo blanco. Si ya tenemos este conocimiento y no logramos la castidad rápido, sin darnos cuenta, vamos a terminar cayendo en el tantrismo negro y en menos de que nos demos cuenta vamos a terminar ya en lo más bajo que sería el tantrismo negro. No podríamos hablar que vamos a practicar tantrismo gris, porque recuerden, ya tenemos el conocimiento de la sexualidad. Y por eso, como lo vimos de pronto en la conferencia de ayer, las personas que estuvieron en la conferencia del origen del ego, nosotros cuando ya tenemos esta sabiduría, la sabiduría de la alquimia, la sabiduría de los tres factores, tenemos que definirnos como ángeles o como demonios. No hay más caminos. Bueno, esta es la conferencia del día de hoy. Espero que haya quedado clara. Les recuerdo que nos pueden escribir por el WhatsApp si de pronto tienen alguna duda, alguna pregunta. Estos números son de Colombia, entonces nos pueden escribir con el +57. En estos números también se pueden inscribir a los grupos de WhatsApp, donde estamos enviando el link de las prácticas guiadas, el link de los fogueos, también los estamos enviando a los grupos de WhatsApp. Y bueno, y mañana también vamos a hacer una práctica a las 8 de la mañana para las personas, hora Colombia, para las personas que de pronto se quieran conectar con nosotros. Entonces ahí en el grupo de WhatsApp vamos a enviar los links. Listo, mañana vamos a hacer prácticas de derviches, transmutación de fuerzas cósmicas, traslados de fondos, negociación en cruz. Bueno, va a ser muy interesante. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Vamos ahora sí a pasar. Si hay alguna pregunta, vamos a mirar, vamos a revisar el chat. Bueno, vamos a revisar. Bueno, por acá. Bueno, por acá nos saluda. Bueno, ya. Perdón. Por acá nos saluda Nazaret, Ceci también, Adriana, Oscar, María, también Ray Pérez también está con nosotros, Cristian Rafael, Eddie Fonseca, Abelardo también nos saluda desde Honduras. Abelardo, un saludo. Germán Castro también está con nosotros, Eduardo también. Muy buenas tardes, dice Luisa. Por acá nos dice Eduardo, si la transmutación y la sublimación son tan importantes para realizar la obra, ¿por qué la enseñan hasta ahora? Debería ser la primera conferencia. Nadie podría avanzar si no consigue la castidad. Bueno, Eduardo, en eso tienes mucha razón, pero hay algo que es bueno que sepas, y es que en la conferencia número 1
siempre se explica la práctica de la transmutación sexual. En este conocimiento, que es el conocimiento de sí mismo, como tú lo dices, es tan importante para avanzar en la obra que en la conferencia número 1 de la fase A la vamos a explicar. Y la explicamos. Y después la volvemos y la repetimos en la conferencia número 10 de la fase A que se llama Los 7 cuerpos. Entonces siempre la estamos repitiendo. Lo que sucede es que esta es una conferencia de la fase B, donde también vuelve y se repite cómo es la práctica de la transmutación sexual, y es muy probable que en una conferencia más adelante también de la fase B volvamos a explicar la práctica. Entonces sí tienes mucha razón en que es muy importante, pero en lo que sí no tienes razón es que no la estamos explicando desde el inicio, y sí, desde el inicio se está explicando. En este caso, la conferencia de hoy se requiere que la persona ya tenga un conocimiento para que pueda entender por qué es tan importante el aprender a utilizar la energía sexual y por qué es tan importante lograr la castidad. Bueno, también hablamos por acá, Javier, dice por acá Eduardo, ¿la Madre Divina no podría ayudar a ningún fornicario en la muerte psicológica o sí? Pues mira, Eduardo, lo que pasa es que cuando el fornicario o la persona derrama la energía sexual, vuelve y revive los yoes que la Madre Divina eliminó. Y además de eso, crea muchos más. Entonces no está haciendo nada. Lo que escribe lo está borrando con el codo sin darse cuenta. Por eso es tan importante que la persona logre la castidad. Es una de las bases. Podríamos decirlo así, que la primera virtud que necesitamos es lograr la castidad. Por acá nos dice Sara, hola Leo, ¿el belly debe hacerse en voz alta? ¿Tenemos que emitir alguna vibración o se puede hacer en voz baja? Lo digo por el caso de una pareja de esposos que viven en casa donde hay más personas. Pues Sara, lo pueden hacer mentalmente. Lo pueden hacer mentalmente, no hay problema, pero da mejor resultado si logran hacerlo verbalmente. Si por ejemplo no lo pueden hacer pues como uno quisiera, que es Belilín, 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 no lo podemos hacer así a voz normal, podemos hacerlo de pronto como susurro. Sí, lo podemos hacer así. ¿Listo? ¿Por qué? Porque de todas maneras el útero creador del verbo no, le va a dar más poder al belly y al círculo. ¿Listo? Pero si por X o Y razón no lo puedes hacer, bueno, lo puedes hacer mentalmente. Por acá se conecta con nosotros Joana. Hola Joana. Api Silva dice saludos desde Perú, Lima. Bueno, Api, bienvenida. Gracias. ¿El belly se puede hacer con ayuda de oírlo como audio? Sí, Api, lo puedes hacer como ayuda, pero te recomiendo que lo aprendas. Es muy fácil. Lo puedes encontrar acá en la conferencia número 7. Puedes entrar a Conferencias Conocimiento de sí mismo en YouTube. Ahí está la conferencia número 7. O también puedes entrar acá a Conocimiento de sí mismo en vivo. Ahí lo vas a encontrar. Y también te recuerdo que acá en el canal de Facebook también está grabado. Entonces lo puedes buscar. Es muy sencillo. Yo creo que tú lo repites unas 5 veces y ya te queda grabado. ¿Listo? Bien, por acá Eduardo nos dice, no hay castidad sin santidad ni santidad sin castidad. ¿Qué significa? Bueno, vale la pena que entendamos que un santo es una persona que ya eliminó el ego en un nivel alto. Podríamos decirlo así, que un santo es una persona que por lo menos tiene un 75% de conciencia. Entonces, si la persona no logra la castidad, pues nunca va a lograr subir esos niveles de conciencia. Ahora, cuando dices ni santidad sin castidad, ¿qué significa? No hay castidad sin santidad, ni santidad sin castidad. Y de igual forma, no, una persona que está derramando la energía sexual jamás podrá, en este caso, subir sus niveles de conciencia, aunque se crea muy buena. Sí, hay muchas personas, líderes, entre comillas, espirituales, como les comentaba, que ustedes los ven hablando del amor, de cuidar al planeta, de trascender a otras dimensiones, pero no enseñan la castidad. Entonces, es imposible llegar
a un nivel de conciencia como la santidad o la maestría, que es un nivel más, es un nivel superior, si no es a través de la castidad. Y si no es a través de los tres factores, ¿no? Porque hoy la conferencia se enfocó bastante en lo que es el nacer, pero obviamente vamos a necesitar morir, en este caso matar al yo fornicario y a los otros yoes, y hacer el trabajo del sacrificio por la humanidad. Por acá Alicia nos dice, Leo, cuando se realiza la transmutación pasiva, hay regeneración del cuerpo físico y vital y se entrega el templo votación con el mantra fundamental IAO. Bueno, Alicia, transmutación pasiva. Lo que pasa es que no entiendo a qué te refieres con la transmutación pasiva. Cuando, si de pronto hablas de transmutación pasiva de una pareja que está practicando el sexo y todavía no ha aprendido el fuego sagrado para que empiece a la regeneración de los cuerpos y la creación de los mismos, en ese caso sí hay una regeneración del cuerpo físico y cuerpo vital, pero se necesite, pero en un nivel muy bajo. Cuando se prende el kundalini ya va a ser diferente. Si de pronto te refieres a la sublimación, que es cuando uno está soltero y aprende a sublimar con el mismo pranayama egipcio, o simplemente pues con el ejercicio de inhalación, retener con el hamsa, también hay un proceso de regeneración. ¿Listo? Pero no sé a qué de pronto te refieres con la transmutación facial. Bueno, por acá nos dice corazón, perdón. Cuando se realiza la transmutación, entonces les recuerdo, cuando la energía sube hasta acá, es cuando se regenera cuerpo físico y cuerpo vital. ¿Sí? O sea, las primeras instancias, los primeros años ya de empezar a practicar la transmutación sexual, siempre la energía va a ir hasta el entrecejo. Y ya cuando se llega cuando la energía baja al corazón, ya va a ser a partir del cuerpo astral. Hay magos negros que también promueven la castidad, promueven la suprasexualidad y promueven la muerte del ego. Estos son los más peligrosos y sutiles porque hablan de morir pero no lo hacen, hablan de alquimia pero no practican y hablan de sacrificios pero no lo aman, no lo aman. Con esto es que se cae más fácilmente y confunden con mucha facilidad. Sí, John, así es, eso es muy real. Por eso hay tantos grupos pseudonósticos. Pueden hablar de la transmutación sexual, pero no saben cómo es la práctica. Pueden hablar de eliminar el ego, pero no enseñan cómo es la muerte en marcha, ni la muerte reflexiva, y en muchos casos ni siquiera la muerte en cruz. Entonces necesitamos tener un conocimiento donde nos enseñen todas las herramientas que vamos a necesitar para hacer la obra del Padre. Por eso hay que valorar tanto pues la pureza del conocimiento. Santiago dice, ¿por qué se sufre una fuerte enfermedad en la segunda montaña si ya se ha regenerado el cuerpo en la primera? Gracias. Bueno, Santiago, te quiero comentar que hay un karma que se llama el karma duro. Ese karma duro lo tienen que vivir todas las personas que hemos derramado la energía sexual a través del orgasmo y la eyaculación. Ese karma duro solo se puede pagar con una enfermedad muy dolorosa. Las personas que, por ejemplo, no llegan a encarnar al Cristo, viven ese karma duro cuando ya tienen 50, 60, 70 años, con problemas en la próstata, cáncer en de algunas partes del cuerpo, en la cabeza, en los senos, con enfermedades muy dolorosas. La mayoría de las personas tienen, en una edad determinada, se les activa ese karma duro. Y por lo general ese karma duro en la mayoría de las personas los terminan matando. Nosotros, cuando el cuerpo se regenera en la primera montaña, y fíjate que en la segunda montaña el cuerpo todavía se regenera muchísimo más. Se regenera a un punto tan alto el cuerpo que puede aguantar completamente esos 8 años de Job o esa enfermedad tan dura. Todos los que nos vamos a autorrealizar tenemos que vivir esa enfermedad. Todos. Y así no lo queramos. Es el pago por haber derramado la energía sexual. Entonces, y créeme que es tan doloroso que el único que puede aguantar el karma duro en su en plenitud,
es el Cristo en la segunda montaña. Listo, espero que te haya quedado un poco claro. Entonces el cuerpo se regenera para poder aguantar Son ese las cambio. 7 de la tarde, en punto. Dice por acá, ¿dónde está esto? Bueno, no sé. Dice, ¿qué significa infrasexualidad? Sexualidad normal y suprasexualidad. Infrasexualidad, Eduardo, es práctica donde hay orgasmo y eyaculación. Eso es infrasexualidad. ¿Listo? Y hay varios tipos de infrasexualidad. Dentro de eso está el tantrismo gris y está el tantrismo negro, de los cuales ya hablamos. El sexo normal es una práctica donde se une un hombre con una mujer. No hay fornicación, pero tienen el propósito de engendrar un hijo físico. Y suprasexualidad es donde vamos a buscar crear los hijos de la luz. Recordemos que los hijos de la luz son los cuerpos existenciales del ser. Fabricia nos dice, entonces se podría decir que es la codicia la que nos lleva a convertirnos en magos negros, es necesitar más placer, más poder, más de todo. Sí, Fabricia, esa es una parte, pero también tenemos que mirarlo también por el otro lado. Uno de los yoes más terribles que atenta en contra de la obra es el yo débil, es el yo no puedo. Cuando una persona, cuando una pareja empieza a practicar la alquimia sexual, y empieza a metérsele ese yo no puedo, eso es difícil, no veo mi avance, sí, y empieza a meterse como en ese estado psicológico también lo puede llevar a volverse mago negro. La debilidad, la lástima a sí mismo, hasta que ya después decide por su lástima a sí mismo coger otro proceso de la senda y terminar despertando en el mal. Entonces, cualquiera de las dos conductas nos puede llevar a volvernos magos negros. Por acá nos dice Juan Alberto, entonces no es permitido el sexo oral. Pues Juan, el sexo oral es catalogado como un delito contra el Espíritu Santo. Entonces no se necesita el sexo oral. Cuando nosotros empezamos a eliminar defectos, tú te vas a dar cuenta, se recupera la potencia sexual. Y llega un momento donde simplemente con unos besos, unas caricias, llegas a la erección o la mujer, si hace el trabajo fuerte en la parte emocional, le va a quedar fácil llegar a la lubricación y no se va a necesitar el sexo oral. El sexo oral es una aberración sexual y se tiene que trabajar. No es que no sea permitido o sí sea permitido, es que es un yo al cual tenemos que extraerle la sabiduría. Cuando la persona ya recupera la potencia sexual, no va a necesitar utilizar el sexo oral para llegar a una erección, a una lubricación. Dice John, principalmente en el movimiento gnóstico y la iglesia gnóstica. Bueno, no sé a qué se refiere John, pero bueno. Saludos, Leo, dice el profe Mauricio. Hola, profe, un saludo muy especial para ti. Gracias por tus conocimientos, dice Roby. Bueno, gracias, Ruby. Desde El Salvador les saludo, feliz noche. Hola, Marta, un saludo muy especial a todos los hermanos de El Salvador. Qué bueno que estén por acá. Por acá dice Gaby. Hola, Leo. Si durante el embarazo, lactancia y el periodo menstrual no se puede estar con la pareja, ¿qué hace el hombre en esos casos? Pues Gaby, en esos casos el varón debe practicar la sublimación o el pranayama egipcio todos los días. Debe esperar, en este caso, los 9 meses de lactancia. Después tiene que esperar, perdón, los 9 meses de embarazo, luego 6 meses de lactancia, que más o menos serían 15 meses. Sí, 15 meses. Y después de los 15 meses ya puede volver a practicar el suprasexo. Mientras no están en el proceso de la alquimia, pues va a necesitar pues estar sublimando. De igual forma, si la pareja está en el periodo menstrual, el varón también debe estar haciendo el ejercicio de sublimación si es posible todos los días. ¿Para qué? Para evitar una caída, una polución nocturna. Saludos desde Pereira. Hola Sebas, un saludo muy especial para ti. Por acá nos dice John, todos los 3 factores se explican desde la primera conferencia. La muerte se explica por lo menos en 5 conferencias
el nacimiento por lo menos en 3 o 4 conferencias, etcétera. Sí, John, así es. Agradecimientos por compartir este conocimiento tan importante. Bueno, Sebas, gracias. John nos dice, me quedan 2 dudas. La primera relacionada con el punto de que no se debe contraer los glúteos para ascender la energía. Es diferente que la práctica de solteros. Yo lo he practicado contrayendo para hacer subir la energía. Bueno, primero, John, no se debe hacer eso. Te voy a explicar algo. El estado natural de la conciencia es la relajación. Entonces, cuando la persona aprende a relajarse y lleva el aire hacia las glándulas sexuales, en ese momento tiene que estar en ese estado de relajación o ese estado de conciencia. Cuando pasa eso, es como si se abriera el conducto, en el caso cuando ya se prendió el fuego, es como si se abriera el conducto del Nadi Chitra para que el fuego suba. Y eso va a generar que suba más fuego. Si la persona está sublimando, John, pasa exactamente lo mismo. Cuando la persona se relaja, apenas se relaja, entonces es como si la manguera, como si una jeringa hiciera subir el fuego naturalmente. ¿Sí? Haz de cuenta como cuando uno prende un incienso, entonces sin ningún esfuerzo la energía sube. Como cuando el sol evapora el agua, entonces el fuego sube. No. Si nosotros apretamos el coxis, o las nalgas, o los esfínteres, digamos como para que la energía no salga, en ese momento el cuerpo se tensiona y ya no estamos en un estado de conciencia. Por lo tanto, fíjate que en las prácticas de la magia negra o las escuelas pseudoesotéricas enseñan que para transmutar la energía tienen que apretar los esfínteres, tienen que presionar con fuerza la lengua para evitar que la energía salga. Bueno, un poco de bobadas, un poco de cosas negras, y eso lo que hace es que la energía no suba. Entonces, por eso es muy importante que cuando se esté practicando el arcano o hasta la sublimación, la persona aprenda a estar muy relajado para hacer que la energía suba. Ahora, yo les comentaba ahorita que, por ejemplo, cuando la persona está practicando el arcano, se relaja y se concentra en los centros superiores. Entonces, si empieza a sentir los centros superiores, la energía va hacia los centros superiores fluidamente. No tiene que hacer ningún esfuerzo para que la energía suba, no. Ella sube, ya conoce el camino de regreso a la sabiduría. Bueno, y la otra pregunta de John es, y la otra pregunta se relaciona con lo que menciona de tocar la vagina, hasta donde tengo entendido. Esto es sobre excitar a la pareja. No, John, tú puedes tocar el yoni de la mujer. ¿Sí? Hasta el mismo clítoris se puede tocar. ¿Cuándo es sobreexcitación? Que eso es bueno que lo sepamos. Es sobreexcitación cuando la mujer ya está lubricada y nosotros seguimos estimulando el yoni. Después de que ya hay lubricación, de ahí para adelante se le conoce como masturbación. Pero se puede estimular el yoni, no hay ningún problema. Igual la mujer también puede estimular el falo, no hay ningún problema. Hay que quitarnos esos conceptos santurrones. No, se puede tocar el yoni, la mujer puede tocar el falo, y cuando los órganos sexuales están listos, ya no más. Si uno se pasa, me refiero, si hay lubricación y uno sigue estimulando el yoni, eso ya es masturbación. Si el falo está en erección y digamos la mujer sigue tocando el falo, eso ya sería masturbación. Entonces tenemos que aprender a mirar hasta dónde va cada cosa. Bueno, por acá nos dice Fabricia. Y tienen libros que se supone enseñan la práctica de transmutación sexual, pero distorsionando la práctica de modo que se le es imposible a quien así lo intenta lograr un avance, y ahí se quedan estancados, creyéndose que son culpables de no lograr la práctica, y le pasa años más años intentándolo y cayéndose una y otra vez. Es bastante lamentable y muchos están estancados ahí. Sí, Fabricia, lamentablemente el pseudoesoterismo es algo que le hace mucho daño a todos
aspirantes sinceros al trabajo espiritual. Por eso están estas conferencias, por eso tratamos de explicarlo lo más claro posible. Y lo más importante, enfocándolo a la práctica, para que la persona a la medida que haga el trabajo se dé cuenta de que sí se puede. Bueno, por acá también nos saluda Verónica. Hola Verónica, ¿cómo estás? Saluda a los hermanos de Chile. Nos dice por acá, cuando la pareja está en el tantrismo gris y uno va encaminado al tantrismo blanco, entonces es preferible la separación antes de que se produzca el derrame de la energía del que está en el conocimiento, se mantenga con la sublimación. Bueno, Verónica, en ese caso ya se tiene que preguntarle al padre, porque el padre puede dar la orden de separación. Y si el padre da la orden de separación, entonces hay que tomar una decisión de raíz. Lo correcto sería hablar con la persona y decirle que le colabore, que no sea malito, que le colabore. Y si la persona está dispuesta a colaborarle, la idea es que se haga la práctica, pero que se busque la castidad. ¿Listo? Es así. Hay muchas personas que llegan con la pareja y la pareja no les quiere colaborar, hacen un trabajo sobre sí mismos y el mismo ser les despierta como el ánimo a la pareja para que empiece a trabajar. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es preguntarle al padre y hacer la voluntad del padre. Eso es muy importante. Bueno, por acá también nos saluda Alicia. Muchas gracias, Leo, por la conferencia. Excelente explicación. Bendiciones. Bueno, Alicia, muchas gracias. Juanes también nos dice, hola, soy nuevo en todo esto del tantrismo. No me quedó claro en la práctica del tantra. ¿No se debe llevar al orgasmo? Bueno, Juanes, no se debe llegar jamás al orgasmo o la eyaculación. Jamás. ¿Listo? Si se derrama la energía sexual, a eso se le llama tantrismo negro. Cuando tú aprendes a controlar el líbido sexual y aprendes los ejercicios de respiración que explicamos el día de hoy, recuerda que esta conferencia queda grabada acá para que la repitas, entonces tú te vas a dar cuenta que no se necesita derramar la energía, que si no lo haces vas a experimentar una fuerza muy espiritual dentro de ti. ¿Listo? Hay que aprender a eliminar ese efecto. Ahora, Juanes, te invito a que de pronto entres a esta página de YouTube que se llama Conocimiento de sí mismo en vivo. Ahí vas a poder ver las conferencias desde la conferencia número 1 y vas a poder verlas en secuencia y así vas a entender muchísimo más pues este proceso. También puedes visitarnos en este otro canal que se llama Conocimiento de sí mismo, Conferencias Conocimiento de sí mismo. Ahí también vas a encontrar las conferencias, pero en un formato diferente, en un formato tipo entrevista. ¿Listo? Bueno, por acá nos dice James, ¿el karma duro se puede negociar? No, James, lamentablemente todos tenemos que vivir esas enfermedades. Se puede aplazar, Por ejemplo, yo conozco el caso de una compañera que en su karma duro se le activó el cáncer y ella hizo un negocio con la ley y la ley se lo aplazó, no se lo quitó, le dijo te lo aplazo y más adelante me la pagas. Entonces pues cuando tenga el nivel de conciencia le soltarán ese cáncer de nuevo y tendrá que superar. Bueno, por acá nos dice John, el yo no puedo es el mismo yo terrorista. Ese yo debe ser un polo pasivo del orgullo, por lo que tiene relación con la mente. Prácticamente es una creencia, creer que se puede en una creencia del orgullo que debe ser destruida. Sí, John, efectivamente, ese yo es un detalle del orgullo, pero no es la parte pasiva, sino es la parte negativa, receptiva. Es el otro polo, es el polo negativo del orgullo. Pero así es, ese es un yo terrible y tenemos que eliminarlo. Santiago nos dice muchas gracias. Joana para acá nos dice, en el traslado de fondos podemos ayudarnos a nuestra pareja quiera trabajar en la obra. Claro, Joana, puedes mover esa platica para eso. Por acá también un saludo a mi suegrita que nos manda un emoticón.
a doña Isaura Mesa. Bueno, Jesús dice, así es, no solo eso, también fomentan la transmutación llevada a la sobreexcitación y enseñan una práctica llamada la diaria, en la cual la persona debe durar 40 días en caricias y excitación continua sin llegar a unirse, creando así una sobreexcitación aterradora y caídas continuas. Bueno, Jesús, pues eso sí es muy negro, la verdad no lo había escuchado. Y sí, lamentablemente hay mucho pseudoesoterismo y eso es obviamente pues una práctica de tantrismo negro. Recordemos que cuando la energía se activa y no se practica el sexo, pues la energía involuciona. Entonces es lamentable que haya tanto grupo pseudoesotérico enseñando los procesos de la alquimia sexual de una forma tan equivocada. Por acá Eduardo nos dice, un mitómano es el que lee mucho, no practica y ni siquiera ha adquirido la castidad como soltero. Posee mucho orgullo y soberbia. Sí, así es, Eduardo, es una persona que ya se cree maestro, se cree trascendido porque ha leído mucho, pero como decía el maestro, por sus obras os reconoceréis. ¿Y dónde se miden las obras? Las obras se miden en la columna. Las obras se miden en el nivel de castidad que tiene, en las iniciaciones que tiene. La mayoría de los mitómanos, pues simplemente son personas muy orgullosas con estados de inferioridad que creen que hicieron el trabajo porque han leído algo. Bueno, por acá nos dice John, cuando una persona ya se encuentra en el tantrismo negro, ¿puede hacer algo para regenerarse o ya se perdió? Mira, John, nosotros estamos en el tantrismo negro. Si nosotros tenemos el conocimiento y todavía estamos en el proceso de derramar la energía sexual, no hemos logrado la castidad, no todavía tenemos procesos de polución, estamos en el tantrismo negro. ¿Y qué podemos hacer? Pues salir de ahí. Ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo. Estamos saliendo del tantrismo negro. Entonces, ¿qué puede hacer un tántrico negro? Pues salir de ahí. Todos podemos y tenemos la posibilidad de salir de ese proceso. ¿Listo? Jesús nos dice, el pseudoesoterismo es un invasivo y distorsiona la realidad de las personas. Sí, Jesús. Por eso es que es tan importante esta conferencia. Usted la puede encontrar acá en la página de Conferencias Conocimiento de sí mismo de YouTube. La conferencia número 25, donde se habla de cómo diferenciar un conocimiento pseudoesotérico. Como tú lo dices, Jesús, y como lo dicen los otros compañeros, lamentablemente distorsiona la realidad de las personas y dañan muchísimo a la humanidad. Bueno, qué pena persistir mi duda en algo. No, tranquilo, yo no hay problema. Y hago entonces, y es entonces en la sublimación de solteros. Es inadecuado contraer para subir la energía, quedó enredado, ya que el maestro dice en varias obras de que la sublimación se debe inhalar, retener y contraer para forzar que la energía suba hacia adentro y hacia arriba. Porfa, me gustaría más claridad al respecto. Muchas gracias. Bueno, John, para que lo tengas en cuenta, no es necesario. Listo, no es necesario contraer ni la cola, ni el ano, ni los esfínteres, nada. Tú simplemente inhalas. Cuando retienes, te sueltas y te concentras acá en el entrecejo. ¿Listo? Te concentras acá en el entrecejo y empiezas a imaginar cómo sube la energía. Y mientras más te relajas, más energía vas a sentir. ¿Listo? Y luego, que en este caso iría del entrecejo al corazón. ¿Listo? Entonces, mientras más relajado estés, mucho mejor. ¿Listo? Entonces, tenlo en cuenta. Tú vas a darte cuenta de la diferencia y cuando ya logres empezar a practicar la transmutación sexual, eso te va a ayudar muchísimo porque el éxito del tantrismo blanco está en la relajación, en la no tensión de ninguno de los músculos. Por acá nos dice Edwin, hola Leo, muchas gracias. Bueno, Edwin, por acá nos dice John, hay que ser precavidos. Hay algunas escuelas de ciertas corrientes religiosas que dicen que el hombre no puede derramarse, pero la mujer sí. Dicen que la energía hay que subirla al entrecejo, pero luego la sacan.
Otros son magos negros célibes que de ninguna manera activan la energía sexual. Eso hay de todo. Todos esos son tántricos negros, John. Y por eso en la conferencia aprendimos cómo identificar ese tipo de tantrismo y es necesario empezar a trabajar. Por acá dice Eduardo, la castidad solo se consigue muriendo en sí mismo y de la Madre Divina del Ser o del Cristo. Dice Eduardo, sí, así es. No es posible llegar a la castidad sin un trabajo previo con la muerte psicológica, sin el proceso de la Madre Divina. No es posible. La castidad no llega así de chévere. Recordemos que, ¿qué es castidad? Castidad es la pureza que hay en el centro sexual. Castidad es unión sexual sin llegar al orgasmo o la eyaculación. Eso es castidad. Mas no tiene que confundirse con abstención sexual o celibato. Por acá dice John, un soltero masturbador se vuelve Hanasmussen o mago negro aunque no tenga pareja. Sí, John. Un soltero masturbador se puede degenerar 10 veces más rápido o volverse mago negro más rápido eh, que con pareja. Entonces, eso se da por los yoes infraconscientes que empieza a desarrollar. ¿Listo? Leíto, por acá dice Rosario. Cuando se entrega, cuando se engendra una hija por un abuso y esa madre no llegó a la culminación sexual, entonces esa madre hizo sublimación. Otra pregunta, ¿a esa hija se formó con mucho amor desde el vientre? ¿Esa hija ya tiene desde el vientre algún trabajo ganado? Gracias. Vuelvo y la repito porque no entendí muy bien la pregunta. Cuando se engendra una hija por cuando se engendra una hija por un abuso y esa madre no llegó a la culminación sexual, entonces esa madre hizo sublimación. Mira, Rosario, si la persona está haciendo el ejercicio de respiración y sube la energía, si está haciendo ese ejercicio de transmutación y queda embarazada, aunque no hubo fornicación, eso se llama sexo normal. En ese caso, esa niña o ese niño que nace, pues es un niño normal. Lo único es que tiene de pronto unas características un poquito más enfocadas a la parte espiritual, pero de igual forma tiene ego. ¿Listo? Entonces, eso se llama una inmaculada concepción, pero se necesita que la pareja, en este caso, estuviera haciendo el ejercicio de transmutación sexual. Si no, pues simplemente, vamos a poner un ejemplo, una mujer tiene su esposo y el esposo sufre de eyaculación precoz y penetra en ella, ella no fornica, pero él sí rápido fornica y hay un embarazo, pues eso es infrasexo, eso no tiene que ver nada relacionado con el despertar de la conciencia. Entonces, por acá, después de eso nos dice Rosario. Entonces, esa madre hizo sublimación. Vuelvo y te digo, como te lo explicaba. Otra pregunta. A esa hija se formó con mucho amor desde el vientre. ¿Esa hija ya tiene desde el vientre algún trabajo ganado? Gracias. No, no necesariamente, Rosario. En ese caso, tiene que preguntarle internamente a través del desdoblamiento astral, ¿ese niño quién es? Si viene a trabajar para la conciencia o no viene para despertar la conciencia. Todo eso nos lo van a ir diciendo. ¿De qué rayo de la creación viene? La próxima conferencia que vamos a estudiar va a ser el rayo de la creación. Entonces, no, ya todo eso tenemos que averiguarlo internamente. ¿Listo? Hay muchos niños que nacen en las familias que ya tienen el conocimiento. Muchos de esos niños tienen mucho dharma e hicieron trabajos desde vidas anteriores. Lo importante es que los padres sepan orientar muy bien a esos niños hacia el trabajo del despertar. Por acá nos dice Bernie. Leo, una consulta. Si esta es una relación que él es conocedor y no practica, y yo apenas estoy conociendo de esa verdad, ¿cómo puedo no caer en fornicación? Bueno, Ferni, lo importante es que las dos personas, tanto el hombre como la mujer, conozcan de la práctica y los dos quieran hacerlo. ¿Listo? Eso es muy importante. Bien.
Segundo, esto es bueno saberlo y no es por ser machista ni nada, pero el varón es el que debe controlar la práctica sexual, no es que sea machista. La razón es porque el varón tiene más posibilidad de una caída sexual. ¿Listo? Entonces el varón tiene que decidir en qué momento hay movimientos y en qué momentos no hay movimientos. A menos que la mujer pues tenga un proceso muy fuerte también del yo fornicario muy desarrollado. Entonces en ese caso la pareja entre los dos tienen que hablarse en la intimidad y saber hasta qué punto hay movimientos y no. Recordemos que hay movimientos y se quedan quietos. Y ahí bien relajaditos empiezan a hacer el ejercicio de la inhalación, la retención, el I y la A y la O, y poco a poco van a ir dominando el sexo. Eso es lo primero, ¿no? Ya en el acto. Pero es importante que estemos haciendo un trabajo previo sobre el yo fornicario. Y para eso está la práctica de meditación reflexión. Entonces, mira, Bernie, te recomiendo, si de pronto puedes visitar esta página que se llama Conocimiento de sí mismo en vivo, ahí donde está la lista de reproducción, ahí puedes mirar las prácticas. Ahí hay una práctica de meditación reflexiva guiada y también una práctica para borrar las sensaciones del centro instintivo. Entonces puedes revisarlas y bueno, y ahí vamos a ir poco a poco logrando la castidad. Bueno, dice por acá John, Leo, ¿existe la fornicación motriz? ¿Cómo se produce la fornicación en el centro motor? La fornicación motriz se da, John, cuando hablamos mucho. La fornicación motriz se da cuando gritamos, cuando subimos el tono de la voz. La fornicación motriz se da cuando perdemos el tiempo en las cosas vanas de la vida. Sí, entonces en este caso se está perdiendo energía motriz de una forma tonta y absurda. Entonces hay que aprender a controlar, especialmente aprender a tener un recto hablar. Bien, por acá nos dice Eduardo, a medida que se va muriendo en todo el ego, especialmente la lujuria, se obtiene la llave Tao. Sí, Eduardo, así es. Pero fíjate que la llave Tao nos la van a dar cuando logremos regenerar el cuerpo físico y cuando regeneremos el cuerpo vital. Entonces, cuando ya regeneramos cuerpo vital, muere el yo fornicario. El yo fornicario sexual en la primera etapa. Ya después nos toca eliminar el fornicario emocional, mental y motriz. Pero en la primera etapa ya murió el yo fornicario sexual y en ese momento nos van a dar la llave Tao. Y esa llave Tao lo que representa es que nos cierran los esfínteres y a partir de este punto no se vuelve a derramar la energía jamás. Entonces hay que buscar esa llave Tao. Esa es la llave que tienen los egipcios, en los jeroglíficos egipcios, todos los egipcios la tienen en la mano derecha. Dice por acá Eduardo, derramar el vaso de Hermes, prostituir la piedra de la verdad, ¿equivale a negar al Cristo? Sí, claro. Obviamente a negar al Cristo, a asesinar a la Madre Divina. Por eso es tan importante la castidad. James por acá nos dice, ¿cuál es la diferencia de concebir un hijo en el tantrismo gris a ser concebido en el tantrismo blanco? Bueno, James, lo primero es que en el tantrismo blanco no hay fornicación. Ya lo sabes. Entonces, ¿qué sucede? Ese niño va a venir con unas actitudes muy diferentes a las actitudes normales. Entonces es muy probable que ese niño venga, como lo decía ahorita Rosa, con algunos trabajos de vidas pasadas. ¿Listo? Eso es uno de los primeros aspectos que puede generar. Segundo, va a ser un niño que no va a ser tan enfermo, no va a venir con tantas enfermedades, va a tener mucha vitalidad. Algunos de esos niños son dármicos, aunque no todos, ¿no? Porque también hay unos niños que pueden hacer del tantrismo blanco, pero vienen a hacer un gimnasio para los padres que los van a ayudar a autorrealizar. Pero bueno, y en el proceso del tantrismo gris, pues lo que va a suceder es que pues es por fornicación, ahí lo grave es que se derramó la energía, se crearon egos, se crearon yoes, y ya viene un niño normal a cumplir su destino común y corriente, como todos nosotros. Bueno, por acá nos dice Jesús Reyes, en alguna escuela pseudoesotérica dicen que la sublimación transmuta la energía. No enseñan los tres factores. Oh, por Dios.
No enseñan los 3 factores. Bueno, obviamente, pues es una escuela pseudoesotérica, que la mujer no puede autorrealizarse ni cristificarse. Eso es falso. Todas las mujeres pueden autorrealizarse. Sí, es una escuela pseudoesotérica. Que los solteros no pueden saber de la transmutación, que eso se da a labios o oídos. Eso también es algo completamente equivocado. Si el soltero no tiene el conocimiento desde el principio, es muy probable que llegue a cometer errores cuando esté casado. Bueno, hay muchas cosas, muchos detalles de esa escuela que cuenta acá Jesús. Muy triste. Lástima que haya mucha gente confundida en esos sitios. Pero bueno, para eso están estas enseñanzas, ¿no? Para entregar las cosas lo más claro posible. Bueno, por acá nos dice James, perdón, hijo. Sí, bueno, por acá dice Eduardo. El sacramento bautismal en sí mismo está lleno de una honda significación. Él es, de hecho, un compromiso sexual. Bautizarse equivale al hecho de afirmar un pacto de magia sexual. Sí, Eduardo. Mira, Eduardo, hay una conferencia en la fase B, también para las personas que la quieren mirar. Está acá en Conferencias Conocimiento de sí mismo en vivo. Se llama El verdadero bautismo. Y ahí vamos a explicar todo ese proceso, todo ese pacto que se hace con el Espíritu Santo, que tiene que ver muchísimo con lo que es el matrimonio. ¿Listo? Bueno, entonces, no siendo más, les agradezco a todas las personas que estuvieron con nosotros. Si pueden, ayúdenos a difundir estas enseñanzas. Hay muchas personas pues que están buscando este conocimiento, otros que lamentablemente pues no tienen un conocimiento puro, aunque tienen un anhelo espiritual. Entonces hay que tratar de difundir este conocimiento a toda la humanidad si es posible. Les recuerdo que mañana vamos a ver una conferencia muy interesante, se llama La Ley del Péndulo, una conferencia excelente, es una de las conferencias que más me gusta, a las 6 de la tarde, hora Colombia. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos ustedes por su tiempo, por su sintonía y nos veremos mañana si es posible. Que estén muy bien, hasta